Wade en Bales, Australia, infancia rota, nació con enanismo. El bullying lo azota, quiere quitarse la vida, aunque haya sido corta. Pide una cuerda para escapar de gente loca. Algún cobarde inventó que esto era un fraude, que no tenía 9, que era un influencer de alcance. Lo bullearon por ser chico, lo bullearon por ser grande. Pero el tamaño no define la grandeza de alguien. El que lo inventó, el que le da like, es capaz de ver a un niño al que acaban de bullear y no sentir empatía porque se quiere suicidar. No se me ocurre peor discapacidad. Luego llamas a los padres y ¿qué pasa? No lo creo, mi hijo no es una amenaza si no le pego, pero tampoco lo abraza. Sus hijos son ventanas, puedo asomarme a su casa. ¿Por qué te ataca el bully? Porque tiene miedo. Porque el resto se burla porque tienen miedo de no ser aceptados, de no formar parte, de que ellos los bulleen. Todos tienen miedo. Porque el bully te ataca porque tiene miedo. Porque el resto se burla porque tienen miedo de no ser aceptados, de no formar parte, de que ellos los bulleen. Todos tienen miedo. El miedo no es respeto, intimidar no te hace líder, abusar del más débil no te hace fuerte, no lo olvides. Hay puños más grandes donde mires y un día serás medido con la vara con que mides. Hay que aprender a reconocerlo. Le va mal en la escuela, el ánimo en el suelo. Las matemáticas no entran cuando tienes miedo, por eso bajan de notas, van del violín al cello. Somos naturalmente violentos, pero somos capaces de inhibir estos reflejos. El bullying es un tema complejo, requiere más reflexiones que una casa de espejos. A los niños no los culpo, culpo a sus entornos, ellos solo son productos. Niñita, indio, marica, ¿te suenan los insultos? Sí. Claro que sí, lo aprendieron de los adultos. ¿Por qué te ataca el bully? Porque tiene miedo. Porque el resto se burla porque tienen miedo de no ser aceptados, de no formar parte, de que ellos los bulleen. Todos tienen miedo. ¿Por qué te ataca el bully? Porque tiene miedo. Porque el resto se burla porque tienen miedo de no ser aceptados, de no formar parte, de que ellos los bulleen. Todos tienen miedo. Nos vemos el próximo lunes. Los dejo con Estefanía Veloz. Paz. Gracias, Angélica, por arrancar el programa con esta noticia rapeada. Muy buenas noches a usted. Le damos nuevamente la bienvenida a este espacio para hablar de buena fe. En estos días salió a la luz pública información que confirmó lo que por mucho tiempo pensábamos. El periodismo del chayote, ese que Enrique Serna describe muy bien en su libro El vendedor de silencios, no es una cosa de por allá, de por las décadas de los 60s y 70s del siglo pasado, sino algo que nos queda muy cercano ya en los tiempos de la supuesta pluralidad informativa. Ya sabíamos quiénes eran, ya sabíamos cómo funcionaban. Lo que se agradece es que ahora ya es oficial el dato duro, ¿no? El 19 de abril del año pasado, el presidente López Obrador dijo tener pruebas de la compra de servicios de columnistas durante el gobierno de Peña Nieto, algo que había venido sosteniendo durante años y que todos veíamos en opiniones y noticias tendenciosas de algunos personajes y espacios noticiosos. Pues lo digo abierta y objetivamente, el señor López Obrador aprovecha los huecos de la ley electoral para ser el único que mañosamente se promueve. Curioso que Oscar Mario Beteta dijera cosas como esa, mientras en sus narices tenía ya casos como el de la Casa Blanca, la estafa maestra y desvíos de recursos públicos a las campañas electorales del PRI. Pero no tan curioso si se le ve a la luz del reportaje de la periodista Nancy Flores, que despertó la ira del comunicador en días recientes, en el que, de acuerdo con la información solicitada a través de Transparencia, Beteta y otros personajes como Joaquín López Dóriga, Enrique Krause, Raimundo Riva Palacio, Ricardo Alemán, Adela Micha, Pablo Iriart, Marta de Baile, Federico Arreola, el youtubero Cayo de Hacha, Beatriz Pajés, Jorge Fernández Menéndez y otro largo, etcétera, recibieron carretadas de dinero por el concepto de publicidad y contratación de contenidos editoriales en sus espacios informativos, incluidas, en muchos casos, menciones en redes sociales de los propios comunicadores. Así que mientras en los grandes medios de comunicación se burlaban de quienes los señalaban como poderes fácticos bajo el argumento de que la paranoia del obradorismo les impedía darse cuenta de que ya estábamos en la era del libre albedrío y la libertad de expresión, en realidad seguíamos siendo burlados por un periodismo y una opinocracia que se vendía muy caro al mejor postor. De esta enorme contribución a los anales de la historia del periodismo mexicano, invitamos esta noche a conversar de buena fe a Nancy Flores, la autora de este reportaje, y Álvaro Delgado. Vamos con ellos.
Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Buenas noches, pueblo televidente. Esta noche vamos a conversar sobre un trabajo de la periodista Nancy Flores acerca de la relación del gobierno con los medios de comunicación. Para eso nos acompañan Álvaro Delgado. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Gibran. Muy buenas noches, Nancy. Buenas noches. Y la propia autora del reportaje, Nancy Flores. Bienvenida, Nancy. Gracias, Gibran. Buenas noches, Álvaro. Quisiera empezar contigo, Nancy, porque documentaste con base en información que provió el gobierno de la República, el Poder Ejecutivo Federal, algunas cosas que nos pueden ilustrar mucho del periodo pasado, no solo del sexenio pasado, sino probablemente de las últimas 2 décadas, de qué han sido los medios de comunicación y cómo se han comportado con el gobierno. Básicamente se trata de documentar una serie de productos que comunicadores en lo particular, mediante empresas, vendían al gobierno. ¿Nos puedes platicar un poco más de qué se trata? Sí, en efecto, esta es un expediente que consigo a través de la Ley de Transparencia en todo este proceso que es largo, a veces arduo para los periodistas, para la sociedad, que empieza con una solicitud de información. De hecho fueron varias, ¿no? Pero una de ellas, digamos que pegó, porque no todas tienen tal puntualización a la hora de plantearlas. Una de ellas es la que atrae el INAI, porque yo lo pedí pues que se fuera a recurso de revisión luego de agotar los tiempos que tenía la Presidencia de la República. El INAI revisa con todo su análisis que hace, su investigación, porque el INAI, hay que decirle al público, Gibran, que hace un estudio muy profundo de los temas y a veces incluso ve los expedientes directamente para saber qué se puede publicar, qué no se puede publicar, hasta dónde llega, digamos, todo esto que se testa en los documentos. Entonces, recorrí todo ese camino, me entregan finalmente este expediente de 780 fojas, es un amplio expediente. Yo pensaba que la presidencia tiene más guardado, y voy a decir por qué, porque el vocero presidencial Jesús Ramírez había dicho que guardaban cajas con documentos que comprobaban la relación comercial entre periodistas. Concretamente se ha señalado columnistas con el gobierno pasado. Entonces, este no es una caja, en realidad es una cosa así pequeñita, pero digamos que sustanciosa. 800 páginas. 780. Por lo que contiene. Es un poco más si le añadimos las bases de datos que también me entregaron. La presidencia me entregó diversas bases de datos, no solo esta que presentó el diario Reforma, sino otras ya más a detalle que habrían hecho en la propia presidencia, donde se muestra el camino, la ruta del dinero. Es decir, qué instituciones, qué dependencias del gobierno federal contrataron a estas 43 empresas y periodistas, porque cuatro de ellos no constituyeron empresas, lo hacen a título personal como personas físicas facturando. Entonces, bueno, este expediente es, yo pienso, un avance en nuestro ámbito de transparencia. ¿Por qué? De esta relación comercial muchos sabíamos que estaba por cómo se presentan estas páginas. Son páginas personales de los periodistas. Es como si yo pusiera mi propia página nancyflores.com.mx y el gobierno me empieza a contratar espacios ahí que pueden ser contenido, que eso es lo, digamos, lo grave, ¿no? Pero también la otra forma de presionar a la prensa, que es la publicidad real, es decir, estos banners que aparecen, y entonces empiezan a hacer negocios. O sea, negocios particulares de periodistas. Páginas que a veces no las lee nadie o las leen muy poquitas personas y les meten publicidad para tener una manera legal de dar recursos a esos periodistas. Así es, aquí mismo vienen números reales de visitas, porque ellos pueden decir que tienen millones de visitas, ¿no? Hay algunos que presumen, no, pues yo tengo 10 millones al mes o 1 millón cada semana. Aquí están los números reales y sí hay páginas que nadie ve. O sea, verdaderamente se muestra cómo algunas de estas ni siquiera son exitosas, nadie las lee, pero sí tuvieron muchísimos ingresos federales, es decir, recursos públicos
recursos del pueblo mexicano, porque esto es el erario nacional. Pablo Iriart, Ricardo Alemán, son de los que tienen, digamos, pocas visitas y sin embargo se les contrató publicidad. Así es. Sí, aquí viene muy puntual cuáles son los que tienen esas características. Hay otros que tienen otro tipo de características. Por ejemplo, SDP, en ese caso tiene muchísimas visitas y lo capitaliza muy bien. Vende algunos banners hasta en 880,000 pesos. O sea, ¿te imaginas casi 1,000,000 de pesos por un banner? Por tener ¿De un qué banner. estamos hablando en este caso, no? Y bueno, están, yo lo decía, el tema más preocupante, me parece, es el de la venta abierta de contenidos. Es decir, cuando ya los periodistas dicen, en el caso muy concreto de Joaquín López Dóriga y de Óscar Mario Beteta y de Marta de Baile, aunque ella no es periodista, es locutora, es empresaria. En esos 3 casos se documenta en este expediente que abiertamente vendían sus contenidos de diferentes formas. En el caso de Joaquín, pues sus cápsulas, sus comentarios, que si uno prende Radio Fórmula los puede escuchar. Esos a veces, no sabemos si siempre, fueron contratados por alguien. Y se ponían ahí en las facturas, comentarios en los noticieros de tal, y así se ofrecían ante los poderes públicos. Yo creo que esto da cuenta, y les quiero plantear una interpretación, de que tenemos que hacer una relectura del pasado de la libertad de expresión en México. Muchos columnistas, muchos intelectuales han venido diciendo que veníamos como de una época dorada en la libertad de expresión, o por lo menos eso parecen implicar cuando critican lo que pasa hoy en día. Fue a partir de la victoria de Vicente Fox que hubo como un espejismo democrático, creo que así le llamó Lorenzo Meyer. Por alguna razón hubo algunos signos alentadores al principio de la década del 2000 y algunos signos de las empresas tradicionales de los medios en México. Televisa invitó a hacer comentarios a Julio Scherer, por ejemplo, para dar la cara a los nuevos tiempos, pero esto duró bien poquito. Después de eso entramos, o no sé si desde antes ya estábamos, a una dinámica en donde hay voces débiles silenciadas, por un lado, muchos periodistas asesinados, muchos periodistas censurados en los estados de la República, y por otro lado, voces pagadas que se magnifican, que nos vendían propaganda y publicidad como información objetiva. Intentando hacer esta relectura, Álvaro, ¿cuál dirías que ha sido el estado de la libertad de expresión los últimos 20 años en el país? Yo comenzaría por hacer una afirmación personal, en el sentido de que el periodismo en México ha sido históricamente corrupto, profundamente corrupto. Que hemos tenido durante muchos años una relación perversa entre el poder público y los medios de comunicación. Siempre, por supuesto, con sus excepciones. Y esta relación perversa se traduce no solamente en la transferencia de recursos públicos a los empresarios de los medios de comunicación, que se volvieron multimillonarios por la vía de la publicidad gubernamental, pero también por la vía de otras canonjías, concesiones, no solamente para radio y televisión, digamos, además de los medios impresos, sino para constructoras, para hospitales, para hoteles, para todo tipo de negocios. Y hablo de los empresarios de los medios de comunicación porque a veces la corrupción se identifica con el periodista que recibe o que solía recibir, y que todavía hay expresiones de el chayo, el embute del dinero en un sobre para los compañeros de la prensa. Claro. No, la gran corrupción, la alta corrupción es con los empresarios de los medios de comunicación en México. Digo esto porque... Te voy a contar una anécdota ahí. A ver. Yo trabajaba en el Senado, no voy a decir con quién. Yo sí sé. Y un empresario justamente de medios de comunicación se acercó queriendo hacer negocio, pero parecía que iba a entrevistar. Llevaba a alguien que escribiera, un reportero y un fotógrafo.
pero la plática fue sobre hacer negocio. A mí me pareció muy claramente una amenaza equivalente a la que se puede hacer con alguien que lleva una pistola. Estos no llevaban pistolas, pero llevaban plumas y fotografías para presionar para hacer esos negocios. Esa es una expresión de mecanismos mediante los cuales medios de comunicación, particularmente los propietarios o los directivos, extorsionan a servidores públicos. Entiendo que en este caso era un senador, pues sí, pero van con los secretarios y van con el propio presidente de la República. Entonces, tenemos esa relación viciosa, histórica, y tú cuando hablas de cómo a partir de la alternancia en la presidencia de la República en el 2000 con Vicente Fox comenzó una primavera democrática, creo que no es completamente correcto eso. No es. Yo pienso que un punto de quiebre para la apertura de los medios de comunicación, para un mayor ejercicio de la crítica, ocurrió primero a partir de 1988, con el gran fraude de Carlos Salinas, y sobre todo con la irrupción del zapatismo en 1994. Pienso más en el 94 como un punto de quiebre para una mayor apertura de los medios de comunicación, sin que esto implique que se terminó las complicidades y la colusión entre medios de comunicación y poder público, porque la alternancia en el 2000 sí efectivamente posibilitó una mayores espacios para voces críticas, pero se gestó una relación basada en el dinero que, como en el caso de Vicente Fox, pues significó distribuir, hasta eso no mucho, 3,000 millones de pesos anuales en su sexenio, que Calderón llevó hasta los 40,000 millones de pesos y Enrique Peña Nieto hasta más de los 60,000 millones de pesos, solamente en publicidad gubernamental, y que justamente ese es el trabajo que Nancy Flores publica en Contralínea, acreditando cómo alguien, un solo personaje, un solo periodista, Joaquín López Dóriga, cobra a través de sus empresas y de él mismo casi 300 millones de pesos, 290 millones de pesos. 4 empresas, no una. 4 empresas sí, facturando algo así como 4 millones de pesos al mes, solamente del gobierno federal. Algo, sí, ¿no? Por supuesto. O sea, cada gobernador tiene su sistema Cada similar. Gobernador, cada presidente municipal, cada organismo constitucional autónomo, cada universidad. Extra de lo que se cobrara por sueldos y salarios. Creo que eso tiene implicaciones éticas muy graves, sobre todo para la que fue quizá la principal cara de las noticias en México los últimos años. Probablemente el noticiero que se veía más. Pero los invito a seguir conversando eso después de un corte. Usted quédese con nosotros, no nos abandone, seguimos conversando aquí de buena fe con Nancy Flores y Álvaro Delgado. Gracias por seguir con nosotros. Estamos charlando con Álvaro Delgado y con Nancy Flores de buena fe sobre la relación de los medios de comunicación con el gobierno federal a partir de un reportaje que Nancy publica en Contralínea. Nancy, vendían contenidos, vendían menciones, Joaquín López Dóriga facturaba cosa de 4 millones al mes y hacemos la división. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de que el comunicador más visto en el país nos ponga, como si fueran noticias, como si fuera información, como si fuera objetividad, cosas que son pagadas? Yo aquí rescataría un planteamiento que ha hecho el periodista español Ignacio Ramonet de Le Monde Diplomatique sobre las campañas de intoxicación mediática. Él básicamente lo que hace es una revisión hacia lo que se hizo sobre todo en la guerra de Irak para posicionar un tema que fue precisamente que había armas de destrucción masiva. Y en esas campañas de intoxicación participaron abiertamente grandes medios, o sea, no solamente los más grandes del mundo. Y eso mismo, o sea, en un laboratorio más pequeñito, es lo que ocurre en México.
Es decir, podemos estar viviendo con este tipo de relaciones comerciales campañas de intoxicación mediática, abiertamente mentiras sobre temas, no sé, la reforma educativa fue una en la que se gastaron más de 2,000 millones de pesos en publicidad oficial. Puede ser uno de los ejemplos de cómo están estas campañas de intoxicación. Mentiras, propaganda sobre un tema específico que se quería colocar en la sociedad para que no hubiera un respaldo en torno a una movilización social muy importante del magisterio a nivel nacional. ¿Coincidirás con Álvaro en que esto es directamente corrupción? Mira, pienso que por lo menos es un tema ético. Por lo menos, porque habría parte de legalidad en todo este uso de la publicidad. Ahí también entramos a la otra parte que ya había tocado Álvaro, que tiene que ver con la discrecionalidad con la que se manejan, aún ahora, aún en este gobierno, los recursos públicos destinados a publicidad oficial. Si nos quedamos en el tema ético, también veremos que hay unos elementos de censura. Es decir, si a ti te paga un cliente y te pide, oye, por favor, no toques este tema, pues ese no es un favor, te está pagando porque no lo toques. Entonces está incidiendo en tu línea editorial y tú evidentemente no lo vas a tocar porque entonces se te va un cliente, porque ya estás viendo la información como mercancía. Y ese es un problema brutal, porque el periodismo hay que recordar que tiene una relación íntima con un derecho humano que es el derecho a la información. Y de ahí se derivan la libertad de expresión y la libertad de prensa. En ese sentido, estaremos viendo que las afectaciones éticas a la profesión son terribles, pero a la sociedad también. Hay engaño hacia la sociedad y eso es gravísimo. Estamos hablando de cosas muy, muy graves en este sentido, porque estamos hablando de que se venden, sí, opiniones o informaciones que se hacen pasar como tales, que no hay un filtro, no hay nada que te avise. Oye, esto es pagado, esto es publicidad o esto es propaganda. Alguien me pagó por decir esto. Y son reiterativas, además, estas ideas, ¿no? Empresarios de la palabra, a veces de la mentira, se hacen pasar por periodistas. Si piensas que hay al menos 43 en lo individual y además todo el gasto, como apuntaba Álvaro, hacia los grandes medios, con estas mismas campañas de intoxicación, estaremos viendo que lo que le llega a la gente es eso, o sea, las mentiras, las fake news, como se les llama ahora, las historias falsas en torno a una realidad que al final queda tan desbordada que la gente no puede saber qué es lo real. Es decir, llega un momento en el que la gente toma tanto el engaño o lo oye, lo ve por todos los medios que tiene a su alcance, que es incapaz de discernir qué es lo real y qué es lo ficticio. O más aún, qué es lo importante y qué es lo que no tiene ninguna relevancia para la vida pública. Álvaro, si todos los implicados sostienen que las operaciones fueron legales, ¿por qué es corrupción? No, bueno, hace falta hacer una precisión. Yo establecí que tenemos históricamente una relación perversa entre medios de comunicación y poder público. Cuando hablo de poder público no solamente me refiero al gobierno federal, el poder público en sus diferentes expresiones, los tres niveles de gobierno, los poderes legislativo, el judicial, los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos de los estados, los municipios, han establecido durante años esa relación perversa con medios de comunicación con un propósito. A veces no tanto que los medios, al recibir un pago, generen propaganda. Hay veces que ese pago, que puede ser legal o no legal, es sencillamente para no informar nada. Que eso también es muy grave. Ahí, digamos, ¿en qué momentos hay corrupción? Pues hay corrupción aun cuando sea legal la asignación, por ejemplo, de un contrato de publicidad. Y hay que decirlo también, todos los gobiernos, o casi sin excepción, los gobiernos, no solamente en México y en el mundo, tienen un presupuesto para destinarlo a campañas de difusión, a veces no de cuestiones que favorecen a un partido, a un gobierno, a un candidato, a un político, sino
campañas legítimas para informar, por ejemplo, de vacunación, por ejemplo, o empresas estatales que también tienen que anunciarse para ser competitivas o para hacer, por ejemplo, como la Lotería Nacional o pronósticos deportivos, una campaña para que se vendan esos productos. Esa es perfectamente legal y es perfectamente ético que con ciertas reglas se asignen contratos de publicidad a medios de comunicación. Eso no es corrupción, tampoco es ilegal, pero sí puede generar una situación indebida cuando el servidor público está dando esos contratos de publicidad a cambio de que el medio no ejerza su responsabilidad de someter a escrutinio crítico al poder público. Y ahí encuentra uno que existen muchos márgenes de discrecionalidad. Los márgenes de discrecionalidad que hubo con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, por ejemplo, implicaban que había medios de comunicación a los que se les asignaba miles, literalmente miles de millones de pesos y a otros no. ¿Con qué criterio? A los que se les asignaba tanto dinero eran los que se portaban bien, los que hacían propaganda del gobierno o de servidores públicos, y se castigaba a los que ejercían su responsabilidad crítica y de informar a la sociedad. Ese es el esquema del que yo hablo y que me parece que es vicioso, que es inaceptable y que es un asunto del que debemos hablar cada vez más entre medios, entre periodistas, porque es un asunto que le concierne a la sociedad. Sí, ¿y por qué no han querido hablar los medios? Yo platicaba con Nancy antes de entrar al aire. Nosotros pensamos que iba a ser una bomba esto, que iba a estar en todos lados, ahí está la documentación, sí, están los nombres, están los montos, es muy evidente la perversidad de la relación que se estaba teniendo. Pero la verdad es que no ha sido un escándalo de televisión ni de radio, ni ha inundado los espacios como sucedería en otros países donde los medios se critican entre ellos. ¿Por qué pasa esto, Nancy? O más bien, ¿por qué no pasa? Mira, yo pienso en dos hipótesis. La primera, esta que todo el mundo sabe en el gremio de perro no come perro, que es, digamos, el tú a tú, es decir, el periodista con el periodista. Entonces, perro no come perro, yo no voy a hablar mal de ti, periodista, como tú no vas a hablar mal de mí, periodista. Son complicidades, al final de cuentas. Pero en la otra vertiente estamos hablando de esta relación perversa que ha habido, que se ha institucionalizado desde hace muchísimos años, desde que el PRI era gobierno y nadie lo tumbaba del gobierno, es decir, del premio y del castigo. Y todos los que no hablan de esto es porque tienen cola que les pisen. O sea, básicamente por eso. O sea, no se van a meter a un tema que después va a generarles una bola de nieve, es decir, se les va a venir como un boomerang, ¿no? Entonces no abres la discusión a algo que te puede implicar después a ti, porque tu relación de publicidad no ha sido sana, ¿no? Entonces, me imagino que esas son las dos hipótesis que nos podrían llevar a esto. Otro asunto que también yo he visto muchísimo es que la prensa no se revisa a sí misma y no está dispuesta a que la sociedad la fiscalice. O sea, cada que hay un señalamiento hacia la prensa, ¡ay, nos atacan! La libertad de ¡Ay, expresión! Exacto, Sí, sí. exacto. O sea, no están acostumbrados, no hay esa costumbre, esto que decía Álvaro, no existe. ¿Por qué? Porque al final se instauran como el cuarto poder, como un poder fáctico que mueve muchísimos intereses y que no quiere ser fiscalizado. Hay un pacto a nadie de le silencio conviene. hacia el interior del gremio y sobre todo de los grandes medios de comunicación. Un pacto que tal vez no es así como de, ay, yo pacto contigo, Gibran, de que tú nunca me vas a atacar y yo nunca te voy a atacar a ti. Pero es o el a perro Álvaro. no come carne de perro, que es una expresión Es lo mismo. Denigrante, me parece, para quienes nos dedicamos a este oficio. Yo nunca he creído en esa expresión por una razón. Para empezar, porque yo no soy perro. Soy un profesional del periodismo que trata de hacer su trabajo como mejor cree posible hacerlo. Porque además he trabajado en los más recientes 25 años en un medio de comunicación como es la revista Proceso, que tiene acreditada su independencia ante los poderes y que hace su trabajo, pues bien o mal, lo peor,
pero es finalmente nuestro trabajo como periodistas que solemos hacer y que quizás sea de los pocos medios que sí revisa a otros medios y que también estamos dispuestos a que nos revisen, no solamente como una revista, en el caso de Proceso, sino en lo individual. Los periodistas también debemos estar sujetos al escrutinio público, a la crítica, y cuando cometemos una tontería, pues claro que la gente tiene derecho a decirnos que la cometimos, u otros compañeros de otros medios también a decirlo. Pienso que estamos o deberíamos estar en posibilidad de que de desterrar esta expresión repugnante que es perro no come carne de perro. Pienso que deberíamos estar discutiendo cómo ser mejores, por ejemplo, en Proceso, que Contralínea. Claro. Ellos lograron obtener, Nancy, con base en un engorroso trámite que la ley permite, obtener información de la que habló el presidente de la República el año pasado, en abril, en mayo, y alguien, no fui yo, lamentablemente, pero fue Nancy, solicita la información, se la niegan, recurre a lo que la ley prevé al Instituto de Acceso a la Información y la obtiene y la expone. Y estamos aquí discutiéndola como se deben discutir todos los asuntos que nos conciernen a los mexicanos. Durante la transición a la democracia hubo, quizá además de ese pacto de silencio, un enaltecimiento de los buenos modales en el debate público, como que teníamos ya élites civilizadas, entonces se trataban bien y discutían bien. Pura simulación, muchas veces. Claro, es mucha simulación, y por eso los asuntos de corrupción o la crítica de medios no salía al aire. Ahora, sin embargo, se están moviendo muchas cosas y esos buenos modales desaparecen. Nancy, tú tuviste un episodio, le voy a pedir a la producción que nos lo vaya poniendo en la pantalla, con Oscar Mario Beteta. Estabas buscando su versión y obtuviste, en cambio, lo que vamos a ver ahora. Buenas tardes, Oscar Mario, ¿cómo está? Dígame. Mire, tengo un expediente que me entregó la presidencia vía transparencia después de que el INAI los obligó a entregármelo. Vaya al punto, rápido, no tengo tiempo. ¿Qué pasó? Oiga, ¿qué es Contralínea? Yo no tengo idea qué es Contralínea. ¿Qué es eso? Es una revista. Si no tiene tiempo, le pediría que en algún momento en el que tenga tiempo pueda tomar mi llamada. Muchas gracias. ¿Quién la dirige? La dirige Miguel Vadillo. ¿Y qué es lo que necesita saber? No, le digo, si no tiene tiempo, cuando tenga tiempo de tomar mi llamada, con mucho gusto. Para usted, sí tengo tiempo. ¿Qué quiere saber? Dígame, ¿qué quiere saber? No, yo tampoco trabajo para usted. ¡Cállese, vieja pendeja! Cuando hay crítica entre los medios de comunicación, cuando se está verificando información que además es pública, sobre la venta de comentarios e incluso de menciones en una cuenta de Twitter, la reacción viene a ser esa. ¿De qué da cuenta? Si eso es síntoma de alguna enfermedad, ¿cuál es la enfermedad del sistema de prestigios y en los medios en México? Mira, yo lo veo de dos maneras. Primero, aclarar que esta es una llamada que él me hace a mí, porque yo le había solicitado la entrevista un viernes, él me llama un lunes. Es decir, que él desde un principio se muestra así de grosero como lo escuchamos, tan violento desde un principio. Ni siquiera me responde el saludo, o sea, yo le digo cómo está, buenas tardes, no sé qué. Él ni siquiera tiene la voluntad de responderme el saludo, o sea, simplemente se va a la agresión desde un principio. En ese sentido veo que es alguien que está acostumbrado a zanjar así lo que considera un conflicto, ¿no? Yo lo único que le había dicho a su colaboradora es que tenía una información donde se hablaba de venta de contenidos. Puntualmente dije, son sobre los comentarios que comercializa Oscar Mario Beteta por 15,000 pesos en sus redes sociales de Twitter y Facebook, y que hace un descuento si le compran más, por mayoreo, ¿no? Sí. Ajá, exactamente, por mayoreo. Y él me contesta de esta forma, es decir, hay un ambiente de impunidad
¿no? Te revela un ambiente de impunidad, de, no sé, de gente déspota que puede tratar hacia las demás personas, pero también de misoginia. Y ahora justo en este momento en el que estamos hablando por la cuarta ola que está en el mundo, etcétera, del feminismo, y que en México hay movimientos feministas muy importantes. En la Universidad Nacional hay uno muy fuerte que no se ha resuelto, pero en todos los ámbitos de la vida nacional este movimiento está tomando fuerza. Esta persona llega en estos términos. Seguimos platicando de eso después de un corte. Cambian muchas cosas, entre otras cosas eso. Siga con nosotros, por favor. Gracias por seguir con nosotros. Estábamos hablando con Nancy Flores sobre la misoginia implícita en la reacción de Oscar Mario Beteta, que da cuenta también de un sistema estructurado de una manera muy machista. De alguna manera, todos estos grandes personajes que vemos, la mayoría de los que vemos en la lista, son hombres. Es como un circuito de caballeros, todos de traje y corbata, muy correctos siempre, entre ellos que sin embargo tenían estas relaciones con el gobierno, relaciones, digamos, por lo menos dudosas. Aparecen perfiles muy distintos. No solamente es un López Dóriga, un Oscar Mario Beteta, no solamente son comunicadores, sino que también hay intelectuales. Das cuenta también de Enrique Krause y las empresas Clio y Letras Libres, que bien podrían llamarse liberalismo subvencionado por el Estado, o de Beatriz Pajés de la revista Siempre. ¿Cuáles eran los tipos de servicios que el gobierno necesitaba de estos perfiles diferentes? ¿Qué otras cosas había en esos productos? Bueno, nada más concluir la idea anterior. También nos habla este tipo de reacción de Beteta de un esquema, de una situación que venía ocurriendo donde quienes tienen el poder mediático, es decir, quienes tienen el micrófono, estaban acostumbrados a ello, a tener la única verdad, Ser los que hablan, los que mandan. Exactamente. De eso también nos habla este ejemplo que ya tuvimos aquí. El resto de empresas y periodistas involucrados en este tipo de negocios. En el caso de Beatriz Pajés, mira, ahí me parece que la pusieron en esta lista de una manera así extraña, porque pues ella sí tiene un medio, pues, que es la revista Siempre, y además es un medio que viene de mucho tiempo, que podríamos criticarle la línea editorial y otras cosas, pero es un medio, o sea, no es una página personal, que a mí eso me llama la atención, ¿no? Si las páginas personales de alguna manera podríamos pensar que tomaron el lugar de institucionalizar el chayote, o sea, institucionalizar y legalizar, porque finalmente se presume que hay un medio, aunque nadie lo vea, aunque sea lopezdoriga.com o lo que sea, sí, y se paga publicidad por encima de la mesa, pero es dudoso los criterios, por lo menos como se hacen. Entonces, qué bueno que lo mencionas. Tendríamos que distinguir entre quienes legítimamente comerciaban publicidad, con el mismo margen de discrecionalidad, pero sí comerciaban publicidad dentro de sus medios, y quienes tenían un trato de favoritismo y un trato claramente personal a partir de sus páginas, de comentarios y otro tipo de productos. Hay que ponderar para que no paguen justos por pecadores. En todo caso, como mencionaba Álvaro, el sistema tiene una flexibilidad para manejar los recursos públicos que se presta a la corrupción. Esa flexibilidad está pensada probablemente para eso. ¿Hay alguna forma de transitar a un modelo distinto de la relación de los medios con el dinero público? ¿Hacia dónde deberíamos de ir? Bueno, perdón, pero en efecto, yo insisto en cómo el poder público, el gobierno federal, los gobiernos, tienen legítimamente un presupuesto que les aprueba el legislativo con propósitos de difundir campañas de beneficio social. El problema está en las reglas
para la asignación de esos recursos. Cuando yo hablo de esa relación perversa, corrupta, entre medios de comunicación y el poder público, que es en general, hay que irse también a lo particular, porque cuando uno en periodismo y en la vida generaliza, desinforma. Yo puedo hablar del caso específico de la revista Proceso. Con Felipe Calderón, cero publicidad. Con Enrique Peña Nieto, cero publicidad. ¿Por qué razón? Bueno, porque seguramente no nos vean bien, pero expresamente en el gobierno de Felipe Calderón, Calderón mismo me lo dijo a mí, que estábamos actuando como golpistas. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, al director de Proceso en ese momento, Rafael Rodríguez Castañeda, le dijo a Aurelio Nuño, el jefe de la oficina de la presidencia de Enrique Peña Nieto, primero y luego secretario de Educación, que éramos enemigos del presidente. Las razones por las cuales recursos públicos aprobados legalmente por el Congreso para campañas de difusión no se aplicaron en Proceso porque éramos o golpistas o enemigos del presidente de la República. Esa definición, lógicamente, esa par de definiciones claramente evidencian la discrecionalidad absoluta para usar dinero público. Con Fox ocurrió algo semejante. Entonces, y como medio crítico, a nosotros se nos vetó. Y en términos no solamente publicitarios, sino informativos. Álvaro, mientras que a otros, en contraparte, los que se portaban bien, millones y millones de pesos, medios y periodistas. La dinámica de la publicidad, aunque fuera justa, siempre lleva un sesgo porque premia el impacto y eso a veces premia el amarillismo y premia a medios que ya son fuertes. ¿Cómo hacer para que el dinero público no solamente premie el impacto, o sea, no solo sea publicidad, sino que también premie la calidad? Porque yo no puedo dejar de pensar cuántos excelentes reportajes de investigación se hubieran pagado con eso a periodistas muy serios. Claro, o sea, a ver, el problema es que en México lamentablemente no hemos arribado aún al establecimiento de reglas claras para ese propósito, como no hemos llegado en muchos otros aspectos. Pero solamente para la asignación publicitaria se tienen que tomar en consideración, sí, impactos. Pero hay medios de comunicación que hacen un trabajo especializado y que difícilmente pueden tener una difusión tan amplia como lo tienen otros. Me refiero, por ejemplo, a revistas de ciencia, de divulgación o de cultura. Pero el Estado, como ocurre en los países de democracias consolidadas, asignan publicidad porque es muy importante que exista ese trabajo y que por sí mismo no podría existir. Entonces el Estado actúa ahí como un motivador para que ese trabajo, que es de interés público, se haga con un recurso que está perfectamente definido y es legalmente asignado a esos medios de comunicación. Que en realidad termina por ser un subsidio, lo cual no veo mal. No es malo. ¿Para dónde deberíamos de ir, Nancy, para superar esta discrecionalidad y la facilidad para que se preste a la corrupción, la relación del dinero público con los medios de comunicación? Sí, estoy de acuerdo con Álvaro que se requieren reglas claras, pero sobre todo transparencia. O sea, pienso que incluso en este tema, a la presidencia, a la propia vocería de la presidencia les ha faltado información, informarnos realmente de por qué hicieron así esta lista, porque hay personas que tienen medios de comunicación, como en el caso de la revista Siempre o Letras Libres, involucrados aquí. O sea, eso también es transparencia, es decir, que se transparente el recurso que se te entrega, por qué se te entrega, etcétera. O sea, y sí, en efecto, que haya financiamiento para proyectos menores, ¿no? Porque podrán decir, bueno, es que las grandes cadenas televisoras pues tienen muchos televidentes, aunque ahorita están en crisis, pero bueno, siguen siendo, digamos, las reinas. Y entonces solamente vamos a ir por volumen,
pues no, o sea, no se vale, ¿no? No se vale en términos de democracia, no se vale en términos de pensar la comunicación como un derecho humano, que es el derecho a saber, y no se vale cuando, en efecto, la penetración de algunos medios, por ser más jóvenes o tal vez con menos presencia mediática, o a los que les hacen un vacío, como se lo hicieron a este reportaje, claramente todo el mundo lo puede apreciar en este ejemplo, pues simplemente quedan relegados porque no tienen muchas visitas a Internet. Y aún así, por ejemplo, en el caso de Contralínea, sorprendentemente tenemos muchas más visitas que algunos de estos portales de Internet, pero muchísimas más. Y a nosotros no nos trataron así, ¿no? O sea, prácticamente también sufrimos esta parte, exactamente, ¿sí? Estos boicots, estos vetos publicitarios, no se diga en el gobierno de Calderón, donde incluso tenemos una recomendación favorable de la CNDH donde se documenta que nosotros sufrimos ese veto publicitario, ¿no? Y eso es la discrecionalidad. Eso se tiene que acabar. Y para eso deberían de estar ya actuando y preocupados los del gobierno federal, y yo no los veo ni actuar ni estar preocupados. El propio ciudadano presidente ha sido, a pesar de ser tan activo en su escrutinio a los medios de comunicación, no hay propuesta para corregir. No ha tenido voluntad, desde mi punto de vista, para generar condiciones y que, más allá de un mero acuerdo, como el que se publicó en abril del año pasado para establecer supuestamente reglas de asignación publicitaria, pues se genere una ley de transparencia publicitaria que establezca claramente cuáles son los criterios, primero, para una bolsa en materia de difusión, de publicidad oficial, y cómo asignarlas. Muy bien, se nos acabó el tiempo. No, hombre. Muchas gracias por venir, Álvaro, Nancy. Gracias. Estarán convocados a participar después aquí en De Buena Fe. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Gibran, muchas gracias, Nancy. Gracias, buenas noches. Y usted no nos deje, regresamos con La Mala Fe con Estefanía Veloz. Seguramente habrá escuchado en días recientes el escándalo que generó la destitución del director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Miguel Ángel Celis, por votación de la Junta de Gobierno de la institución. A pesar de que la destitución se dio como consecuencia de una investigación sobre las condiciones del instituto y el rol del doctor Celis, en las que este no salió muy bien parado, diversas personalidades y espacios informativos mostraron su indignación por lo que calificó como una injusticia y un despropósito contra la institución dirigida hasta ese momento por una eminencia. Vaya, ya ni la anécdota perdonó el expresidente Felipe Calderón, que no desaprovechó la oportunidad para promover a su nuevo partido. ¿Pero qué fue lo que arrojó la investigación? Según la ficha informativa de la resolución, existían múltiples anomalías descritas por personal médico en una carta dirigida al presidente que incluía el incumplimiento de farmacéuticas proveedoras, ante el que el instituto, bajo el mando de Celis, le exigía a los pacientes a través de sus médicos que compraran ellos mismos los medicamentos con proveedores sugeridos por los propios médicos del instituto, o, de lo contrario, no eran atendidos. Otras irregularidades mencionadas en la carta a la que fueron anexados documentos que comprobaban dichas prácticas fueron la reutilización de equipos de un solo uso o presión del personal médico para que los pacientes rentaran equipo para tratamiento con determinadas empresas de servicios médicos. En suma, corrupción y más corrupción atravesaba la operación del Instituto Nacional de Neurología que encabezaba Miguel Ángel Celis, el eminente doctor. Eso sin mencionar la existencia de otras investigaciones abiertas en su contra por negligencia médica desde el 2017. Como en otros casos, la polémica y la indignación que surgieron tras la determinación de destituir a Miguel Ángel Celis entrañaban algo más que la habitual tendencia a desacreditar las acciones del gobierno. Tienen que ver con una auténtica o aprendida noción de que, por sí misma, la calificación de la especialidad, las competencias técnicas o las cartas credenciales académicas son suficientes para acreditar la titularidad de un espacio de servicio público. Desafortunadamente, se ha demostrado repetidas veces que esto no alcanza para administrar o gobernar a favor del bien común. Bueno, con esto me despido, soy Estefanía Veloz, pero antes de irme quiero recordarles que el próximo 9 de marzo hay paro nacional de mujeres. Las mujeres paramos porque nunca paramos. Bueno, regresamos con Gibran. En el viejo régimen de la transición a la democracia vivimos un espejismo,
un espejismo de que había un gran progreso de la libertad de expresión que algunos siguen defendiendo. Pero teníamos por un lado pocas plumas, pocos comunicadores muy bien pagados con recursos de todos para esconder información, para ponerla a la vista, para editorializarla a favor o en contra. Y por otro lado tuvimos muchos más periodistas asesinados que en el viejo régimen. Se comercializaban, vemos desde menciones, contenidos, comentarios, controles remotos, como se ve en el reportaje de Nancy. Había una especie de pacto de caballeros para no criticar a los medios entre ellos, y eso bajó sensiblemente la calidad del periodismo en México, por lo menos propició que malas prácticas se siguieran realizando. En el nuevo gobierno esto se ha empezado a aerar, pero no hay una propuesta para corregirlo, no hay una propuesta para hacer un sistema de subsidios a medios que tengan gran calidad, que hagan buen periodismo de investigación, ni tampoco una ley que tenga claras reglas para comprar la publicidad oficial. Transitemos a eso. Lo esperamos el próximo lunes aquí para conversar de buena fe.